Bienvenidos queridos estudiantes a una nueva clase sobre tipología textual. El día de hoy estaremos viendo el texto expositivo dentro de la tipología textual. En primer lugar, recordemos que cuando hablamos de tipología textual, hablamos de aquellos tipos de textos que nos rodean en nuestra cotidianidad o en la vida académica. En este momento, en esta sesión, vamos a ver entonces el texto expositivo y vamos a entender que lo expositivo se relaciona con el concepto de exponer una idea, un concepto, bien, o un proceso de una manera objetiva o imparcial. Bien, el texto expositivo entonces consta de una estructura que bien conocemos llamada introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción tenemos entonces una especie de ambientación que hace el escritor o la escritora sobre el tema sobre el cual va a hablar o el cual va a referir en el texto. El desarrollo son cada uno de los elementos que desarrolla o esas ideas a profundidad sobre ese tema elegido. Y la conclusión es el cierre o el final, en donde el autor muestra aquellas premisas o afirmaciones que se relacionan con ese tema central. Muy bien, entonces dentro del texto expositivo tenemos conceptos o hechos que se desarrollan objetivamente. Recuerden que cuando hablamos de un carácter objetivo o imparcial, hablamos de aquella posibilidad que tiene el escritor o la escritora de desarrollar un tema sin que nos muestre su punto de vista. Por eso lo llaman objetivo. Se expone entonces un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Muy importante cuando hablamos del texto expositivo sobre esa particularidad, el tema que se apoya en los hechos ya investigados, en este caso entonces citas bibliográficas, referentes de autoridad, ¿cierto? Referentes también de experiencia, investigaciones, revistas de investigaciones que nos muestran diferentes resultados, diferentes investigaciones sobre el hecho particular sobre el cual podemos estar hablando. Recuerden que en el texto expositivo se puede hablar de cualquier tema en tanto esté enmarcado dentro de la exposición misma. Recordemos también entonces que cuando hablamos del texto expositivo nos referimos entonces al propósito comunicativo que busca el escritor o la escritora, que en este caso es presentar o informarnos, es decir, no busca persuadirnos como si lo hacen el texto argumentativo, el ensayo y la columna de opinión o artículo de opinión. Bien, no, en este caso simplemente el texto expositivo se limita a presentarnos o a informarnos sobre los hechos, sucesos o acontecimientos de un lugar o un pensamiento académico. Se utilizan entonces dentro del texto expositivo estrategias discursivas como definiciones, ejemplificaciones, contrastes y lenguaje denotativo. Bien, cuando hablamos entonces de un lenguaje denotativo nos referimos a aquellas diferentes definiciones o significaciones que aparecen en los diferentes diccionarios. Para este caso vamos a tomar el diccionario de mayor confiabilidad para nosotros, el diccionario de la Real Academia Española, que nos define lo denotativo como significar un concepto o una idea o un proceso. Bien, y desde allí se enlaza entonces con el carácter de lo objetivo. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poco sobre el texto expositivo a partir de unos breves textos que tenemos acá, que ustedes van a estar viendo, y vamos inmediatamente a responder entonces también a unas preguntas. Supernovas como candelas estándar. El término supernova engloba varios tipos de explosiones estelares de gran energía que suceden en las últimas fases de la vida de una estrella masiva o de un sistema binario. Las explosiones supernova han sido observadas de forma casual a lo largo de la historia, aunque su origen no fue entendido en su momento. Desde un punto de vista observacional, las supernovas se dividen en tipos 1 y 2, dependiendo respectivamente de la ausencia o presencia de líneas de hidrógeno en el espectro. Cada uno de estos tipos se subdivide, a su vez, en subtipos según características adicionales del espectro, que se denotan con una letra. Para la determinación de distancias cosmológicas, las supernovas de mayor interés son las de tipo Ia.
donde la letra A indica que durante las primeras fases de la explosión es posible observar en el espectro líneas de silicio ionizado una vez. Bien, entonces como vemos en este pequeño fragmento de un texto expositivo, podemos notar que el primer párrafo de este texto nos está indicando una definición sobre qué o sobre quién, en este caso el término supernova o supernovas, cuando nos dice en el primer renglón y en el segundo que son varios tipos de explosiones estelares consecutivas de gran energía que suceden en las últimas fases de la vida de una estrella masiva o de un sistema binario. Bien, entonces miremos allí la primera estrategia que se está utilizando, lo que hablábamos hace un momento, esa capacidad entonces que el texto expositivo nos da para comunicar la información y de qué forma nos lo pueden comunicar. Y en el segundo párrafo, entonces lo que nos están haciendo, lo que nos está posibilitando este texto expositivo es darnos información adicional sobre esas supernovas. Ya se centra en la subdivisión o en esa división que se puede establecer en las supernovas. Bien, dentro de la tipología textual expositiva. Ok, entonces practiquemos por acá. Entonces, basados en ese texto que acabamos de leer, nos mencionan por acá, en el primer párrafo, cuando el autor afirma que las explosiones supernova han sido visualizadas de forma casual a lo largo de la historia, aunque su origen no fue entendido en su momento, tiene la intención de... Bien, entonces tenemos que tener en cuenta, primero, la tipología textual de la cual nos están hablando. Recordemos que es un tipo de texto expositivo y que por ende entonces busca informar o exponer una idea que ya sabemos por la lectura de hace un momento, que es sobre las supernovas. Bien, y miremos entonces que las diferentes opciones A, B y C, A, B, C y D nos están hablando, están utilizando inicialmente verbos en infinitivos, ar, ir. Bien, proponer, señalar, indicar e introducir. Bien, entonces no solo vamos a descartar las diferentes opciones, las que son erróneas a partir y únicamente pues de la lectura del verbo en infinitivo, sino que vamos a tener en cuenta entonces todo lo que nos está diciendo allí la pregunta y cada una de las respuestas. Entonces miremos que en la pregunta lo que están haciendo es citarnos una breve información que aparece en el primer párrafo. Bien, entonces nos preguntan cuál es la intención que tiene el autor. Recuerden que hablábamos ahorita sobre esa intención que tiene el autor o la autora al abordar un texto expositivo, al abordar un tema a través de un texto expositivo. Entonces dice, proponer una nueva forma de visualizar la explosión y origen de la supernova. Miren entonces que cuando hablamos de o interrogamos esta afirmación, vemos que el texto no nos está o no satisface esa pregunta. Bien, es decir, no hay una nueva forma de visualizar la explosión y origen de la supernova. Lo podemos entonces interrogar de la siguiente manera. ¿Cuál es esa forma nueva de visualizar la explosión origen de la supernova? Y vemos que el texto no nos puede responder a esta información, por eso entonces la descartamos. La B nos dice señalar lo impreciso de los métodos de observación estelar. Podemos también interrogar esta afirmación, volverla interrogativa. ¿Cuáles serían entonces esos métodos de observación estelar? Inmediatamente pues vemos que en el texto no nos dan ningún indicio sobre esos métodos de observación estelar. Indicar que actualmente hay mayor conocimiento del origen de la supernova. Esta opción C sería la respuesta correcta, no solo por el verbo, sino también lo que acompaña a ese verbo en infinitivo termina en ar. Indicar que actualmente hay mayor conocimiento del origen de la supernova. Miren entonces que en el del enunciado podemos inferirlo. Cuando el autor afirma que las explosiones supernova han sido visualizadas de forma casual a lo largo de la historia, aunque su origen no fue entendido en su momento, es decir, que a lo largo de la historia este fenómeno no ha sido muy estudiado, o por lo menos no había sido de total interés para la humanidad, ¿cierto? Estudiar todo esto que sucede con los astros.
Pero entonces lo que podemos inferir a partir de esa pregunta es que en la actualidad por lo menos sí es un poco más estudiado. Miren que incluso con un poco de ese conocimiento previo, es decir, por fuera del texto, podemos nosotros notar que en la actualidad se estudia mucho más este fenómeno. Entonces, por ende, podemos decir y podemos descartar la opción de dedo que nos dice introducir nuevos paradigmas. Recuerden que un paradigma básicamente es un ejemplo o una forma de ver algo, un proceso, una idea, un concepto de análisis en la Vía Láctea. Primero, entonces miren que en el texto, vamos a devolvernos un poco, miren que en el texto no nos están indicando ningún paradigma. Realmente a lo único que se está dando el autor es simplemente a comunicarnos una información, que en este caso es sobre la supernova. Muy bien, entonces acá sería la respuesta correcta C, indicar que actualmente hay mayor conocimiento del origen de la supernova. Queridos estudiantes, entonces acá vamos a ver otro texto. Dice Nacional y Andes entre las 10 mejores universidades de América Latina. Vamos entonces a recordar que toda esta tipología textual que estamos viendo está enfocada hacia una tipología textual específica denominada texto expositivo. Muy bien, nos dice entonces, nuevo ranking de QS Quarles y Simons reveló las mejores instituciones de la región. La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes figuran entre las 10 mejores instituciones de educación superior de América Latina. De acuerdo con el último ranking presentado por la consultora británica QS Quarles y Simons, el estudio, que tiene en cuenta factores como el punto de vista de casi 45.000 empleadores en cuanto a la calidad de los graduados de cada universidad, revela que la institución líder del continente es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que mantiene su estatus como número 1 regional por tercer año consecutivo. Muy bien, entonces notemos acá que desde el mismo título, el título es muy importante no solo dentro de la tipología textual expositiva, sino también para las otras tipologías textuales como la narrativa, la argumentativa, la lírica o poética. Bien, entonces miren que desde el mismo título ya se está planteando el sujeto, los sujetos más importantes de los cuales nos van a hablar, que es la Nacional y Andes, como universidades desde la educación, desde la calidad de la educación, están por allí en el ranking del 1 al 10. Muy bien, entonces el ranking de las 10 mejores universidades de América Latina quedó así, 2 puntos, nos dice el texto. Primero, Pontificia Universidad Católica de Chile, UC, Universidad Sao Paulo, Tecnológico de Monterrey. En cuarto lugar, Universidad de los Andes. Quinto lugar, la Universidad Estatal de Campinas, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Chile, Universidad de Buenos Aires, Universidad Federal de Río de Janeiro y Universidad Nacional de Colombia. QS Quarles Simons informa que los Andes asciende del puesto 5 al 4, habiendo mejorado su puntuación entre los empleadores y el impacto de sus investigaciones. La Universidad Nacional, por su parte, mantuvo el 10º lugar por segundo año consecutivo y su fuerte, según esta investigación, radica en su reputación académica y la calidad en sus investigaciones. Bien, entonces notemos que es un texto expositivo a través del cual se nos está hablando de 10 universidades, pero que se está centrando en 2 específicamente. Y como les decía hace un momento, desde el mismo título se dice Nacional y Andes entre las 10 mejores universidades de América Latina. Entonces ya de antemano, para identificar cuál es el tema del texto o sobre qué nos habla el texto, entonces tenemos que tener en cuenta el título, siempre y cuando pues no lo presenten, e incluso en ocasiones la misma bibliografía que trae consigo el titular. Bien, entonces ya podemos identificar en este texto que el tema central es Nacional y Andes como universidades en América Latina muy bien posicionadas desde el ámbito académico investigativo. Entonces vamos por acá a hablar de una pregunta basados en este texto.
El texto brinda información acerca de, entonces miren que las 4 opciones están elaboradas o construidas de una forma interrogativa. ¿Qué fue aquello que sucedió? ¿Quién es el implicado en la situación? ¿Dónde tiene lugar el hecho? ¿Cuándo tuvieron lugar los sucesos? Entonces, como les decía hace un momento, acá tendríamos que responder la opción C como respuesta correcta. La B como respuesta correcta. Entonces, ¿quién es el implicado en la situación? Bien, cuya respuesta, entonces vamos al texto y nos dicen que el implicado en la situación es, en este caso, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Bien, entonces estaríamos dando acá respuesta con la opción B. ¿Quién es el implicado en la situación? Que responde entonces, recuerden, al tema, es decir, sobre qué se está hablando o sobre quién se está hablando o sobre qué habla o trata el texto. Muy bien, vamos entonces a ver otro ejemplo. Acá tenemos entonces otro texto titulado Evolución de los ingresos anuales de Netflix a nivel mundial de 2002 hasta 2018 en millones de dólares. La estadística muestra la evolución de los ingresos anuales de Netflix a nivel mundial de 2002 a 2018 en millones de dólares estadounidenses. El canal de streaming registró unos ingresos mundiales de aproximadamente 15.800 millones de dólares en 2018, lo que supuso un incremento de más de 4.000 millones con respecto a la cifra registrada tan solo un año antes. Bien, vamos a pasar por acá. Vemos entonces que es un tipo de texto nuevamente expositivo, pero que también utiliza una estrategia particular y es muy propio encontrar esto en artículos investigativos que nos indican esas estadísticas, es decir, retroalimentarse o apoyarse en textos discontinuos o dicho de otra forma en imágenes, en este caso imágenes porcentuales como tal, gráficos. Entonces notamos acá en el gráfico que nos hablan ingresos en millones de USD, de dólares, de millones de dólares, y nos hablan acá en la parte horizontal, nos están indicando a nosotros el año, ¿cierto? Y las ganancias que es en ese año representó para Netflix, esta plataforma de películas, series, allí. Entonces vamos a ver una pregunta basados en esta información. Del ingreso de Netflix en 2018 es posible afirmar que, bien, ¿qué es lo que podemos afirmar respecto a esa información que acabamos de leer? Sobrepasa el de los primeros 10 años juntos, es mayor que todos los demás años juntos, es menor en comparación con 2017 y 2007, es el mayor en la industria audiovisual. Bien, para eso entonces vamos inmediatamente a decir que la respuesta correcta sería la A. Sobrepasa el de los primeros 10 años juntos. Bien, volvamos a la gráfica. Notemos entonces que nos están hablando desde los primeros 10 años, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2011, los primeros 10 años. Vemos entonces grandes sumas de dinero, ganancias significativas para Netflix, la plataforma, pero que en comparación al 2018 son mucho menores, porque nos dicen que en el 2018 se vendieron aproximadamente casi 18.000 millones de dólares. Bien, entonces si vamos a sumar entonces todos estos porcentajes, notamos que estarían aproximadamente entre 12 y 13.000 millones de dólares, es decir, una tasa mucho menor. Entonces, del ingreso miren que en la pregunta nos están indicando, nos están especificando por el 2018. Bien, entonces podemos afirmar que las ganancias que tuvo la plataforma Netflix en el año 2018 sobrepasa con creces o con gran
mayoría el de los primeros 10 años juntos. Bien, para eso entonces sería la respuesta correcta la A. Muy bien, entonces en ese otro texto titulado Alexander von Humboldt, recuerden entonces este señor Alexander, alemán él, que estuvo mucho tiempo por Latinoamérica en el Nuevo Mundo, en siglo XVIII y siglo XIX, estudiando pues la topografía de Latinoamérica, estudiando la floricultura, estudiando la fauna, etc. Bien, entonces nos hablan sobre Alexander von Humboldt, y ese es el título. Tras 5 años de viaje por América del Sur, Centroamérica y México, Alexander von Humboldt, Berlín 1769, regresó a París en 1804. En la capital francesa le esperaba una entusiasmada y cautivada multitud, entre las que se encontraba el entonces joven Simón Bolívar, que quedó fascinado por las maravillas que contaba el explorador de Latinoamérica. Venezuela, México, Perú, Colombia, Ecuador y Cuba fueron algunos de los países que atravesó, junto al naturalista y botánico francés Aimé Bonpland, recorriendo un total de 10.000 kilómetros en 3 etapas continentales, y lo hizo mirando la naturaleza de esos parajes con un rigor científico inusual para la época, con observaciones, mediciones y cálculos novedosos de lo que vio en los Andes, el Río Negro y el Orinoco, el volcán Chimborazo o el Cayambe que él mismo ascendió. Durante su estancia en Perú, por ejemplo, el naturalista advirtió que la temperatura del Océano Pacífico variaba en determinadas épocas del año, sobre todo las aguas más frías procedentes del sur hacia el norte del continente. Esa corriente oceánica terminó llamándose corriente de Humboldt. Muy bien, entonces a partir de este pequeño fragmento de texto, nuevamente texto expositivo, vamos entonces a notar que una de las estrategias que se utiliza en el primer párrafo de este texto es darnos información sobre el año de nacimiento de este señor en Alemania, en Berlín 1769, también el hecho mismo de cuándo, en qué fecha regresó nuevamente a París luego de esa expedición botánica por el continente americano. Muy bien, nos habla entonces en el segundo párrafo del texto, nos están hablando un poco a mayor profundidad sobre esas mismas características. Ya nos habla, no solo nos habla de cuándo nació o cuándo regresó después de esa expedición botánica en América, sino también de esas particularidades. Bien, que visitó Venezuela, México, Perú, Colombia, Ecuador y Cuba, y todo lo que descubrió pues allí. Entonces, basados en esta información del texto expositivo, vamos a responder la siguiente pregunta. Considere el siguiente enunciado. Alexander von Humboldt, 14 de septiembre de 1769, 6 de mayo de 1859. Creció al lado de su hermano mayor, Wilhelm, luego docente y funcionario gubernamental en el castillo de Tegel, cerca de Berlín. Tras la temprana muerte de su padre, un alto oficial prusiano, la madre costeó para sus hijos los mejores maestros de Berlín. Los muchachos aprendieron durante años bajo el modelo de la Ilustración y llegaron a nivel universitario. Bien, recuerden que es importante cuando un texto sea de carácter expositivo, argumentativo, lírico, narrativo, es importante reconocer qué clase de intertextualidad se está realizando allí. Es decir, esos textos que están, o esa información que está por fuera de ese texto que acabamos de leer, y que lo que quiere el autor, el creador de esta pregunta es preguntarnos a nosotros, o que nosotros podamos inferir cuál es la relación, si existe una relación lógica o por el contrario no existe alguna relación entre el enunciado de la pregunta y el contenido del texto como tal. Muy bien, entonces notemos que acá nos están dando información de la vida personal de Alexander von Humboldt. Eso entonces es la particularidad que tenemos que tener en cuenta para este texto, y es que notemos que en el texto como tal no nos están hablando a nosotros o dando esta información sobre la vida personal de Alexander como tal. Lo que nos está hablando el texto es acerca de esa información de carácter científico, divulgativo, de carácter profesional que llevó a cabo Alexander von Humboldt. Listo.
Muy bien, entonces vamos a la pregunta. Este es el enunciado de la pregunta y estas son sus opciones. El anterior enunciado es una conclusión. Entonces nos preguntan, ¿es apropiada, es contraria al texto, es inequívoca, es inadecuada? Bien, entonces vamos por la primera, a ver si puede ser la respuesta correcta. Apropiada, pues capta la idea principal del texto que se enfoca en el trabajo desarrollado de Alexander von Humboldt durante toda su vida. A eso entonces debemos llegar a una conclusión que debemos llegar, es que no sería la respuesta correcta, ya que no nos están enfatizando en los descubrimientos que llevó a cabo o que hizo el señor Alexander von Humboldt, ¿cierto? Entonces por ese motivo la descartamos. Contraria al texto, puesto que alude al modelo de la Ilustración y no a la vida íntima de Alexander von Humboldt. Bien, cuando hablamos de ese proceso de la Ilustración estamos hablando de un ser humano emancipado, liberado, un ser que básicamente tiene buen conocimiento, sale de la época de ese medioevo, sale de las tinieblas. Bien, y a eso lo denominan el hombre ilustrado, ¿cierto? Ya la ciencia toma un papel importante a partir de ese conocimiento que se da, ya no parte de lo empírico, sino desde lo que se puede demostrar de forma experimental, lo que se puede comprobar. Muy bien, entonces la B no sería la respuesta correcta, primero porque no sería contrario pues al texto, aunque no se está relacionando propiamente con el texto, tampoco podríamos decir que es contraria. Bien, porque tampoco es que esté aludiendo al modelo de ilustración, aunque se mencione en el texto o en la afirmación de la pregunta, no se hace énfasis en ello. La C, inequívoca, pues aunque capta parte de la vida académica de Alexander von Humboldt, deja por fuera datos importantes. Bien, en este caso no podemos decir que es inequívoca, es decir, no se puede equivocar. No, para esto vamos a decir que la respuesta correcta es la opción D de dedo, que es inadecuada con relación al propósito comunicativo que quiere transmitir el autor o la autora del texto expositivo sobre Alexander von Humboldt. Entonces es inadecuada ya que se enfoca en la vida familiar. Y miren que notemos que esta respuesta es la más indicada, la más idónea, porque es que acá nos hablan de su hermano, nos hablan de su fecha de nacimiento, bien, podríamos decir que hasta allí está bien, pero luego entonces nos hablan sobre su hermano mayor, ¿cierto? Luego nos dicen que fue docente y funcionario gubernamental, pero miren que no es el propósito del autor en el texto como tal hablarnos de su vida personal, sino hablarnos de su vida profesional y todo lo que implicó esa vida académica. Bien, entonces, ya que se enfoca en la vida familiar, ese enunciado anterior se enfoca en la vida familiar de Alexander von Humboldt y no en sus descubrimientos científicos. Bien, a lo que entonces llegamos a concluir que la opción más indicada para ese enunciado es la opción D. Recuerden entonces que la C no sería, porque no nos está hablando básicamente de la vida académica en el texto. En el enunciado de la pregunta sí nos hablan de ello, pero en el texto como tal no. Muy bien, entonces sería la opción correcta D de dedo. Esperamos entonces que con estos breves ejemplos sobre la tipología textual haya quedado un poco más claro la estructura, propósito que se busca con la tipología textual expositiva y esa forma de abordar algunas de sus preguntas teniendo en cuenta estas particularidades de esos textos. Muchas gracias.